Hola niños, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a la asignatura de matemática en la semana número 21. Bueno, ustedes saben que la asignatura la vamos a trabajar con un objetivo nuevo, ¿ya? Vamos a trabajar exactamente con los números decimales, el cual el objetivo de la clase va a ser que resolvamos en algún momento, porque vamos a empezar de poquito, vamos a resolver adiciones y sustracciones de números decimales. Vamos a emplear el valor posicional hasta la milésima. Pero para que podamos llegar a ese objetivo, primero tenemos que identificar lo que son los números decimales, demostrar que los comprendemos. Y para esto vamos a ver lo que es un número decimal y cómo se utiliza, ¿ya? Los números decimales se utilizan para que representemos números muy pequeños o números muy grandes, ¿ya? Para esto, primero debemos conocer las partes que tienen un número decimal. Los números decimales tienen una parte entera y tienen una parte decimal. Estas dos partes se dividen por una coma. Esta coma, ¿cierto?, divide el lado izquierdo del lado derecho. Normalmente nosotros cuando trabajamos en matemática, ya conocido es la parte entera, en donde su valor posicional habla de la unidad, de la decena y de la centena, y podríamos continuar. Luego tenemos la parte decimal, en la cual se caracteriza porque se tiene un nombre de décima, de centésima y de milésima, ¿ya? Es muy importante saberse estos nombres de las partes de los números decimales porque nos ayuda a la lectura del número. Por ejemplo, este número que ustedes están viendo lo podemos leer de varias formas. Les voy a dar un ejemplo. Lo podemos leer como 125 enteros, 479 milésimas. Una manera de lectura. Segunda manera de lectura. 125 unidades, 479 milésimos. Tercera manera de lectura. 125 con 479 milésimas. La coma se lee como coma o la palabra con. Para que tengan claro, la parte entera se puede leer como entero o como unidad, o depende del número, ¿cierto?, que nos entregue. Y la parte decimal siempre se lee con el último número, que en este caso es la milésima, en el número que yo les estoy entregando en el ejemplo. El otro ejemplo es para que identifiquemos cada parte de los decimales. Entonces, cuando nosotros éramos más chiquititos dibujábamos las fracciones. Bueno, hasta hace poquito dibujábamos de forma gráfica las fracciones. Entonces tenemos la unidad, en este caso es la primera, que representa un cuadrado completo, pintado de forma entera. Y numéricamente representa el 1. Luego tenemos las décimas. Las décimas, como un número lo dice, queda numéricamente dividido en 10. Y por ende el dibujo de forma gráfico se divide en 10 partes iguales. Luego tenemos la centésima, como la palabra lo dice, 100, ¿cierto? Numéricamente son 100 divisiones. Y acá tenemos un dibujo en donde este cuadrado está dividido en 100 partes iguales, ¿ya? Entonces, para que ustedes identifiquen cuál es la unidad, que ya la habíamos visto antes, la décima igual la habíamos visto, la más nuevita es como la centésima, ¿ya? Luego tenemos ejemplos, y aquí quiero que pongan atención, porque tiene relación las fracciones con los decimales, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes cuando trabajaban con fracciones, trabajaban con un número específico. Quiero decir, esta fracción la
espérenme un poquitito. Esta fracción 0,7, si yo la pongo en fracción, quedaría, vamos a hacer el intento. ¿En cuánto está dividido? En 10 trocitos. Entonces el denominador es 10. ¿Cuántos están pintados? 7. Ahora, esta fracción, si yo la divido, 7 dividido en 10, si yo la divido, me quedaría, el 10 me cabe en el 7, no me cabe, por eso pongo 0. Después ponemos un 0 para agrandar, ya no es 7, es 70. Y el 10 en el 7 me cabe 7 veces porque son 10 por 70, son 70. Me sobra 0. Si se fijan, es la fracción, yo la dividí, me da el número, ¿ya? Pero aquí es lo mismo, porque tengo 10 pedazos, entonces como escribir el número al revés. Voy a poner en el lado derecho los números que se pintan y en el lado izquierdo, ¿cierto?, la cantidad de enteros. Como aquí no está pintado ningún entero, porque aquí solamente están pintados una barrita de 10, solo voy a poner un 1. En el caso de al lado, ¿cierto?, tenemos una división en 100, ¿ya? Y 100 tiene 3 números. ¿Están pintados los 100? No. ¿Hay un entero pintado? No. ¿Cuántos números hay pintados? Hay 64 pedacitos. Por eso no tenemos el entero que es 1 por el 100, pero tenemos los pequeños que son 64. Y en el último también tenemos una división de 100. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un 100, ¿cierto? Pero no tenemos el entero pintado. Entonces, solo trabajo con los decimales. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Aquí tenemos, ¿cierto?, un número en dibujos. Tenemos 2 enteros, por eso es un 2 antes de la coma, porque estamos hablando de 2 enteros. Y luego tenemos un número chiquitito, que estoy hablando de 81 cuadros pintados de 100. Por eso el número tiene 3 dígitos y una coma que divide el entero de los decimales, ¿ya? Ahora vamos a ir a trabajar al libro. La página del libro es la 101, en donde vamos a trabajar los números decimales y específicamente vamos a trabajar con las décimas. En este caso, yo tengo que leer el 0,3 y se lee y se escribe como 3 décimas. ¿Ya? Así sucesivamente con todos los otros números. Lo único que deben hacer es quitarle la coma, ¿ya? Para que no se compliquen, porque los décimos habla de que yo le tengo que quitar la coma en este caso, ¿ya? Después tenemos que completar la siguiente igualdad. Acá tenemos 3,4 décimos, acá adelante. Son 3 unidades y aquí se escribiría 4 décimos. Y así sucesivamente según lo que te vayan preguntando. Voy a bajar un poquitito. Voy a bajar un poquitito. Ejercicio número 4. Dice que deben completar las siguientes igualdades y guiarse por el ejemplo. ¿Qué nos sale en el ejemplo aquí? Tenemos aquí el ejemplo. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Nos dicen que tenemos 14,3 décimos. Y esto se compone de un 10 más un 4 más un 0,3. Ahora, ¿cómo se compondrá el 6,9 décimos? Entonces decimos que se compone, ¿cierto?, de un, ustedes me tienen que ayudar aquí, se compone de un 6 más un 0,9, ¿ya? Entonces ahí llenamos con un 6 y un 0,9,
Bien, el otro lo hacen ustedes. Después dice, observa la tabla de valor posicional y luego deben completar. Entonces dice, el dígito 6 está en la posición de los, ustedes miran arriba miran arriba y está en los décimos. Entonces ahí sabemos que son décimos. Después dice, su valor es, y ustedes deben escribir el valor del décimo, que en este caso sería 0,6. O también escribir, ¿cierto? 0 unidades, en este caso 0 unidades de 6 décimos. El siguiente lo van a realizar ustedes, ¿ya? Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, recuerden que se tienen que guiar o del video o a través de Skype. Está bien simple la actividad, solamente deben completar espacios en blanco, ¿ya? Y con respecto a la posición y el valor posicional que tiene cada uno de estos ejercicios según los décimos. Para recordar lo último, es muy importante que ustedes se sepan el orden de estos números decimales. Es decir, que tengan súper en claro cuáles son los decimales y las partes enteras de este número decimal. ¿Ya? Ustedes saben que el valor posicional es unidades semicentena y luego tenemos las décimas, que son el primer número que se encuentra al lado derecho de la coma, y luego tenemos la centésima, que ocupa el lugar de un número 10, por eso se ocupa con centésimos. Perdón, de 100, lo siento. Y los milésimos habla de 1000, ¿ya? Así que para que tengamos claro cuál es el valor de cada posición, parte entera, parte decimal, coma, o también se lee en la palabra con. Chicos, esta clase va a estar en My School en la semana 21 y recuerden que el día jueves nos vemos en la clase de Skype para revisar o ayudarlos a completar esta parte de la guía. Un agrado trabajar con ustedes, espero verlos muy pronto. Un besito, cuídense, adiós.